Un titán soviético vulnerable ante la tecnología moderna. El bombardero supersónico Tu-22M3, apodado el asesino de portaaviones por Moscú, representa una de las joyas más preciadas en la corona colectiva de la Fuerza Aérea Rusa. Durante décadas, este formidable avión ha sido aclamado como una máquina de guerra capaz de hundir algunos de los navíos más grandes del mundo. Sin embargo, el 9 de abril de 2024, se reveló una vulnerabilidad inesperada: no puede defenderse contra un simple dron. Y lo sabemos porque un operador de drones ucraniano acaba de obliterar al asesino de portaaviones ruso, sin que el presidente Vladimir Putin pudiera hacer absolutamente nada para impedirlo. RBC Ucrania fue uno de los primeros medios en informar sobre este impresionante ataque con drones. El 9 de abril, compartió las declaraciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Como suele ocurrir en estos casos, Syrskyi no proporcionó demasiados detalles operativos. Hace unos días, nuestras acciones exitosas destruyeron el bombardero de largo alcance Tu-22M3, comunicó a los medios, confirmando únicamente que fue un dron ucraniano el que causó los daños, atacando al avión casi inmediatamente después de su aterrizaje. Este dato nos lleva a conclusiones fascinantes sobre las capacidades de inteligencia y seguimiento ucranianas. Rusia probablemente había enviado el Tu-22M3 en una de las numerosas misiones de bombardeo que Putin ha ordenado contra Ucrania, pero en esta ocasión, los ucranianos debieron rastrear la aeronave, ya sea antes o inmediatamente después del ataque ruso, siguiéndola hasta su aeródromo de origen. Allí, el dron ejecutó su misión con precisión milimétrica. En cuestión de minutos, el piloto del Tu-22M3 habría pasado de la satisfacción por otra misión completada a contemplar impotente como su aeronave, valorada en $100 millones, se convertía en un amasijo de metal en llamas ante sus propios ojos. Es importante señalar que, según The Kyiv Independent, las afirmaciones de Syrskyi aún no han sido verificadas oficialmente. No obstante, asumiendo la veracidad de sus declaraciones, este audaz ataque con drones habría eliminado una aeronave que costó a Rusia aproximadamente $100 millones construir, siendo además uno de los componentes clave de la Fuerza Aérea Rusa. Más allá de estos detalles, Syrskyi no especificó dónde tuvo lugar el ataque ni la fecha exacta. Además, The Kyiv Independent señala que ni Ucrania ni Rusia han confirmado oficialmente un ataque exitoso contra una aeronave rusa en abril, todavía. Pero si Syrskyi está diciendo la verdad, ¿por qué la destrucción de un Tu-22M3 tiene tanta importancia estratégica? Anatomía de una leyenda aérea. Para comprender el impacto real de esta pérdida para Rusia, debemos examinar detenidamente las especificaciones técnicas de esta formidable máquina de guerra. El Tu-22M, codificado como Backfire por la OTAN, realizó su vuelo inaugural en 1969. Sí, este avión es otra de las reliquias de la era soviética en las que Putin ha confiado para dañar a Ucrania. Sin embargo, a diferencia de los antiguos tanques y unidades de artillería que Rusia ha vertido en territorio ucraniano, este bombardero ha mantenido su eficacia operativa a lo largo de las décadas. Air Force Technology lo describe como un bombardero estratégico y aeronave de ataque marítimo, lo que significa que tiene un propósito dual que le permite atacar objetivos tanto en tierra como en mar. Además, cuenta con una tripulación de 4 personas. La variante Tu-22M3, que Ucrania destruyó con sus drones, es la versión más moderna de esta aeronave. El Tu-22M original se basó en el diseño del mucho más antiguo Tu-22 ruso. Aunque realizó su primer vuelo a finales de la década de 1960, el avión no vio su primer despliegue en combate hasta la guerra de Rusia contra Afganistán entre 1987 y 1989. El Tu-22M3 llegó más tarde, utilizándose por primera vez en 1995 cuando Rusia combatía contra Chechenia. Army Recognition proporciona más detalles, señalando que el Tu-22 original fue el primer bombardero supersónico que produjo la Unión Soviética, convirtiéndolo en una de las primeras aeronaves rusas capaces de romper la barrera del sonido. La variante Tu-22M3 es tan venerada en Rusia debido a su diseño inteligente, con Army Recognition afirmando que ofrece la configuración perfecta de su fuselaje y dispositivos de sustentación desarrollados. La aeronave presenta alas de geometría variable, que son alas que pueden cambiar su ángulo de barrido en vuelo para permitir un rendimiento aerodinámico óptimo según las condiciones cambiantes. En el caso del Tu-22M3, ese barrido puede variar de 20 a 65 grados, adaptándose perfectamente a las exigencias de cada misión. En cuanto a los 4 tripulantes, están divididos en 2 equipos. 2 pilotos se sientan en la parte delantera, en la cabina frontal,
donde reciben el apoyo de un navegante y un operador de armamento estacionados en la parte trasera de la aeronave. Todas las cabinas disponen de pantallas metálicas removibles, diseñadas para mitigar el impacto de una explosión nuclear, y cada miembro de la tripulación cuenta con un asiento eyectable que les permite escapar rápidamente siempre que la aeronave viaje a 130 km por hora o más. La propulsión se logra mediante un par de motores turborreactores NK-25 con postcombustión, equipados con tomas de aire de cuña horizontal. Este diseño de doble motor proporciona esencialmente al Tu-22M3 un respaldo si algo sale mal durante una misión. El avión es tan capaz de volar con un solo motor aunque a velocidad reducida como lo es con dos, lo que significa que una falla del motor no necesariamente resulta en la pérdida del avión, un factor crucial en operaciones de largo alcance. El Tu-22M3 también cuenta con un sistema de navegación sorprendentemente avanzado para lo antiguo que es este bombardero estratégico. Está equipado con radar y un visor óptico de bombardeo. Este último emite una señal directamente a un canal de televisión que el navegante del avión puede visualizar. También dispone de un sistema automático de control de vuelo que, combinado con las otras características de navegación y el sistema de control de armamento de misiles del avión, garantiza que los problemas de navegación, orientación y pilotaje se minimicen. A todo este paquete se suman una serie de contramedidas de guerra electrónica, incluidos dispositivos de reconocimiento y contramedidas de radar, además de dispensadores de bengalas y señuelos, creando un avión diseñado tanto con la defensa como con el ataque en mente. Esta combinación de capacidades ofensivas y defensivas lo convierte en una plataforma de armas extremadamente versátil y peligrosa. Un arsenal devastador. Sin embargo, son las capacidades de ataque del Tu-22M3 las que hacen que su destrucción con un dron represente una victoria tan importante para Ucrania. Cada Tu-22M3 viene equipado con 3 misiles Kh-22M que puede utilizar para destruir objetivos en tierra o en mar. Uno de esos misiles se coloca en una bahía de bombas ubicada bajo el fuselaje del avión, y los otros dos se sostienen en estaciones subalares. Además de los Kh-22M, el avión también transporta 6 misiles hipersónicos antibuque y antirradiación, que también están dispuestos en el fuselaje. Si el avión está designado para transportar bombas, puede llevar 69 FAB-250 rusas, que son municiones no guiadas de 250 libras, u 8 FAB-1500, que pesan 1.500 libras. Si estas bombas suenan familiares, es porque son las municiones que Rusia ha estado convirtiendo en devastadoras bombas planeadoras utilizadas para bombardear ciudades ucranianas. Esto nos lleva a otra razón importante por la que este ataque con dron significa tanto para Ucrania. No solo ha eliminado uno de los mejores bombarderos del arsenal aéreo de Rusia, sino que también ha dado un mordisco masivo a la capacidad de Putin para destruir su infraestructura desde los cielos. Concentrémonos por un momento en el misil Kh-22M. Este proyectil mide casi 11 metros y se erige como uno de los logros misilísticos más destacados de la Unión Soviética, según ERPRA. Su diseño inteligente le confiere una forma aerodinámica que minimiza la resistencia, permitiendo que el misil alcance velocidades de casi Mach 5 cuando ese diseño se combina con su motor de cohete de combustible líquido. También es un misil de largo alcance. El Kh-22 puede viajar hasta 600 kilómetros, una distancia suficientemente grande para que Rusia lo lance desde detrás de las líneas del frente de la guerra de Ucrania y aún así alcanza objetivos críticos en ciudades como Kiev y Kharkov. Rusia también tiene la opción de cargarlo con diferentes tipos de ojivas, incluidas ojivas convencionales de alto explosivo y, si la situación lo requiere, ojivas nucleares que entregan un megatón de potencia explosiva. El Kh-22 también puede alternarse entre modos de baja y alta altitud, permitiendo que este último ascienda hasta 27.000 metros, colocándolo muy por encima del alcance de muchas de las defensas aéreas de Ucrania. También es rápido en modo de baja altitud, alcanzando velocidades de hasta Mach 3,5, aunque esa velocidad viene con el sacrificio de viajar a un techo de 12.000 metros. ¿Por qué importa todo esto? Como señala The Kyiv Independent en su informe sobre el ataque con drones de Ucrania contra el Tu-22M3, Rusia ha estado utilizando el Kh-22 para bombardear ciudades ucranianas. El diseño inteligente y la alta velocidad del misil lo hacen extremadamente difícil de rastrear y destruir para las defensas aéreas, lo que significa que está entre los misiles más confiables que Rusia puede usar para atacar objetivos terrestres ucranianos. Un Tu-22M3 menos en los cielos podría significar que Rusia pierde la capacidad de lanzar docenas de sus Kh-22 durante los próximos meses. Y la situación empeora para Putin cuando consideramos las bombas planeadoras. La amenaza de las bombas planeadoras.
Rusia ha estado convirtiendo sus bombas no guiadas FAB en bombas planeadoras que utiliza para atacar Ucrania, y estas bombas planeadoras son notablemente fáciles de fabricar. Todo lo que necesita es un kit de planeo especial, que cuesta entre $20.000 y $30.000, y obtiene una bomba previamente no guiada que puede lanzarse desde detrás de las líneas del frente. Estas bombas siguen sin ser armas de precisión, pero los kits de planeo rusos incluyen sistemas de navegación por satélite que les permiten planear de ahí el nombre hacia la región general de un objetivo. Son baratas y destructivas, la combinación perfecta para Rusia. La última cualidad compensa la falta de precisión, y Rusia está más que satisfecha si una bomba planeadora toca tierra en la región aproximada de un objetivo, porque sabe que la bomba causará daños significativos. ¿Cuánto daño exactamente? Para hacer una comparación, una FAB 1500, que el Tu-22M3 puede transportar, pesa alrededor de 1,5 toneladas. Eso equivale a aproximadamente 600 kilogramos de explosivos, más el peso de la bomba en sí. Un solo proyectil de artillería ruso de 152 milímetros solo lleva unos 6,5 kilogramos de explosivos. Por lo tanto, una bomba planeadora FAB 1500 lanzada por un Tu-22M3 proporciona más de 94 veces el poder explosivo que ofrece un proyectil de artillería. Es por eso que Rusia las ha estado utilizando tan extensamente. Para enero de 2024, Ucrania afirmaba que Rusia había arrojado 51.000 de sus bombas planeadoras sobre ciudades e infraestructura ucranianas. Eso equivale a aproximadamente 1.457 bombas por mes, aunque la frecuencia de los ataques rusos se intensificó en 2024. Al eliminar un Tu-22M3, Ucrania acaba de privar a Rusia de una aeronave capaz de transportar y lanzar potencialmente docenas de estas aterradoras bombas a la vez. Esto no eliminará la amenaza de las bombas planeadoras. Rusia todavía tiene un buen número de aviones listos para disparar. Sin embargo, perder una aeronave tan versátil capaz de disparar misiles y bombas planeadoras significa que Putin se verá obligado a aliviar parte de la presión que está tratando de ejercer sobre Ucrania. Una campaña sistemática. Y Ucrania lo sabe bien. El informe del 9 de abril sobre un operador de drones ucraniano derribando un Tu-22M3 puede estar entre los más impresionantes, pero está lejos de ser el primero. De hecho, Ucrania ha lanzado una campaña contra este avión ruso específico que la ha visto derribar varios Tu-22M3 en el pasado. Por ejemplo, abril de 2023 vio a las unidades antiaéreas ucranianas derribar uno de los bombarderos rusos por primera vez. El bombardero acabó estrellándose en la región de Stavropol Krai de Rusia, tras la decisión de Putin de lanzar un ataque aéreo contra el Oblast de Dnipropetrovsk en Ucrania. Por supuesto, Rusia negó que Ucrania hubiera derribado el avión. Su Ministerio de Defensa dijo que el Tu-22M3 se estrelló debido a una avería técnica cuando regresaba a su base, provocando la muerte de un piloto y la desaparición de un miembro de la tripulación. Los otros dos tripulantes supuestamente evacuaron a salvo mediante sus asientos eyectables. Ucrania entonó una melodía muy diferente. Afirmó que logró derribar el bombardero ruso utilizando un sistema antiaéreo S-200 que es incluso más antiguo que el avión que destruyó, habiendo sido desplegado por primera vez durante la década de 1960. La mayoría piensa que el S-200 está obsoleto. Ucrania demostró que no lo estaba. Por primera vez, las unidades de misiles antiaéreos de la Fuerza Aérea Ucraniana, en cooperación con la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, destruyeron un bombardero estratégico de largo alcance Tu-22M3, dijo el comandante de la Fuerza Aérea Mykola Oleschuk en ese momento. También se aseguró de señalar que el avión transporta el misil Kh-22, enfatizando cuán dañino ha sido ese misil para Ucrania desde que Putin lanzó su invasión. Los operadores de drones ucranianos acaban de marcar el primer aniversario del derribo de un Tu-22M3 eliminando otro de los peligrosos bombarderos. Y hay más. El 30 de julio de 2023, The Kyiv Independent informó que Ucrania lanzó un increíble ataque de largo alcance contra el aeródromo de Olenia en el Oblast de Murmansk en Rusia. ¿El resultado? Un par de bombarderos Tu-22M3 resultaron dañados. Este ataque siguió a uno que vio a Ucrania golpear otro de los bombarderos en un aeródromo a asombrosos 1.800 kilómetros al norte de la frontera de Ucrania con Rusia. El portavoz de inteligencia militar de Ucrania, Andriy Yusov, dijo que uno de los Tu-22M3 estaba sometido a restauración en Olenia antes de ser alcanzado. Esa restauración ya había llevado varios meses completarse, lo que significa que Ucrania añadió aún más tiempo al esfuerzo ruso para poner ese bombardero en el aire.
Es destacable que el ataque tuvo lugar antes de que Estados Unidos otorgara permiso para usar sus misiles de largo alcance para atacar a Rusia en su propio territorio, lo que sugiere que este fue otro ejemplo de Ucrania haciendo un uso brillante de sus drones. Rusia ha perdido aún más de los bombarderos desde entonces. El 2 de abril de 2024, Rusia informó que uno de sus Tu-22M3 se había estrellado en Siberia debido a otra avería técnica. Esta vez, parece poco probable que Ucrania haya podido causar el daño. El bombardero estaba a 4.000 kilómetros de la frontera que Ucrania comparte con Rusia en ese momento. Sin embargo, es otro Tu-22M3 menos en el arsenal ruso. Todo esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa la campaña de Ucrania contra los Tu-22M3 de Rusia para Putin y sus fuerzas? Implicaciones estratégicas. Por un lado, Ucrania está reduciendo lentamente las reservas de Rusia de uno de sus bombarderos más importantes. Defense Express informa que se cree que Rusia tiene 57 Tu-22M3, al menos sobre el papel. Los ataques discutidos hasta ahora han eliminado al menos 4 de ellos, con otro ahora en ruinas en la naturaleza siberiana. Son 5 bombarderos que podrían haber estado disparando misiles Kh-22 y bombas planeadoras a Ucrania que ya no existen. The National Security Journal refuerza este punto, afirmando que Rusia ha perdido el 10% de su arsenal de Tu-22M3. El problema ahora para Rusia radica en los orígenes de la aeronave. Como gran parte del equipo que Putin está utilizando en Ucrania, el Tu-22M3 proviene de la era soviética. Eso significa que es antiguo, no ineficaz, pero como demostró el accidente de Siberia, los bombarderos que le quedan a Putin ciertamente estarán acercándose al final de sus vidas de combate. Es probable que los errores técnicos se vuelvan más comunes a medida que la guerra de Ucrania continúe, y la realidad que Putin debe enfrentar es que es poco probable que pueda mantener todos sus Tu-22M3 en los cielos. No puede hacerlo. Ya se estarán agotando las piezas de repuesto que sus fuerzas pueden usar para mantener los bombarderos, obligando a que muchos queden en tierra. Agregue a eso los bombarderos que Ucrania está eliminando con drones y ataques antiaéreos y obtiene un suministro cada vez menor de una de las armas más efectivas de Putin. Las campañas de bombas planeadoras de Rusia sufrirán, y lo mismo ocurre con sus lanzamientos de misiles de crucero contra Ucrania. Con cada Tu-22M3 que queda fuera de servicio, Ucrania alivia la presión rusa sobre algunas de sus ciudades más atacadas. Pero eso no es todo lo que Ucrania ha logrado. Cada Tu-22M3 le cuesta a Rusia alrededor de $100 millones construir, pero eso sin contar los misiles de crucero y las bombas FAB que se cargan en la aeronave. Las bombas FAB son baratas y abundantes, por eso Rusia está convirtiendo tantas en bombas planeadoras. Sin embargo, cada misil Kh-22 cuesta alrededor de $1 millón. Asumiendo que cada Tu-22M3 que Ucrania derriba lleva su capacidad máxima de 3 de estos misiles, eso significa que puede agregar otros $3 millones a los costos que Putin incurre con cada ataque exitoso. Y dado que hay al menos 5 Tu-22M3 destruidos para considerar, eso suma $515 millones que los ataques de Ucrania le han costado a Rusia durante el último año. Putin no puede permitirse absorber este tipo de pérdidas. A finales de 2023, ya había gastado $200.000 millones en una invasión que solo debía durar una semana, con algunas estimaciones que sugieren que podría estar gastando alrededor de $500 millones a $1.000 millones por día en la guerra. Cualquiera que sean los números correctos, Rusia aún no puede simplemente absorber la pérdida de más de $500 millones en equipamiento. Especialmente no puede absorber esas pérdidas cuando cada Tu-22M3 sacado de los cielos significa que no puede causar daños equivalentes a Ucrania. También está el aspecto defensivo a considerar. Los asaltos de Ucrania contra los Tu-22M3 de Rusia son solo un microcosmos de una campaña más amplia contra el poderío aéreo de las fuerzas de Putin. Cuando se trata del bombardero en sí, cada golpe contra la capacidad de Putin para lanzar bombas planeadoras y misiles de crucero a Ucrania crea una oportunidad para que Ucrania use sus propios activos aéreos, desde drones hasta los F-16 que recibió de sus socios occidentales, como activos de ataque en lugar de defensivos. Ucrania ha estado atacando aún más aeródromos en las últimas semanas. El 9 de abril vio cómo aporreaba varias instalaciones clave en Crimea con 158 drones, incluido un aeródromo militar en Mozdok que alberga varios aviones MiG-31K rusos capaces de disparar misiles hipersónicos. Hace aproximadamente un mes, Ucrania devastó el aeródromo Engels, otra base desde la que Putin estaba lanzando bombas planeadoras y misiles usando su flota de bombarderos.
Cada uno de estos ataques, que también a menudo apuntan a las defensas antiaéreas de Rusia, debilita la fuerza aérea de Putin mientras crea aberturas para que Ucrania las explote. Quizás por eso pudo golpear un Tu-22M3 con un dron. Ese ataque puede no haber sido posible durante los primeros 2 años de la guerra. Sin embargo, a medida que Ucrania ha ido reduciendo la fuerza aérea de Rusia, ha creado nuevas vías para que sus drones y misiles las exploten. Por lo tanto, es poco probable que la destrucción del bombardero en abril sea un hecho aislado. Lo que puede estar desarrollándose aquí es el comienzo de una campaña más concertada a través de la cual Ucrania finalmente elimina los bombarderos clave que han estado devastando sus ciudades durante tanto tiempo. La destrucción de un Tu-22M3 con un dron por parte de Ucrania puede parecer un solo ataque contra un activo ruso. Putin sabrá que significa mucho más. Muestra que el enfoque de Ucrania en los activos aéreos de su país está dando sus frutos, abriendo la puerta para que Ucrania destruya más de sus armas más valiosas en el futuro. ¿Qué opinas sobre este impresionante ataque con drones de Ucrania? ¿Cuánto impacto tiene sacar un Tu-22M3 de los cielos en la guerra de Ucrania? ¿Veremos más de estos poderosos bombarderos destruidos en los próximos meses? Comparte tus opiniones en los comentarios y recuerda dar like y suscribirte a Historia Militar News para más videos sobre cómo Ucrania está haciendo retroceder la invasión de Putin hacia Rusia. Somos una fuente independiente de información actualizada sobre asuntos militares alrededor del mundo y apreciamos mucho tu apoyo.